Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene la palabra el senador Aníbal Ostoa Ortega del Grupo Parlamentario Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 y se deroga el artículo 150 de la Ley General de Educación. Se añade la fracción quinta al artículo 250 y se adiciona el capítulo 27, impartición ilícita de educación, en el artículo 430 del Código Penal Federal en materia de reconocimiento de validez oficial, y tiene la palabra para presentar esta interesante iniciativa hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. La iniciativa que hoy presento tiene que ver con numerosos fraudes que día a día cometen instituciones particulares en la prestación de servicios educativos, principalmente en el nivel superior, de ahí su relevancia. La educación no es un negocio, no pertenece al mercado, sino al pueblo que la sostiene con su esfuerzo, y la Constitución la declara como un derecho. El neoliberalismo implantado durante el viejo régimen intentó convertir las aulas en sucursales del mercado y a los estudiantes en clientes. Durante décadas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dictaron la política educativa mexicana como si nuestro país fuera una empresa en liquidación. En el 2007, la OCDE propone al gobierno federal no aumentar el gasto educativo y privatizar la educación media superior y superior con el falso argumento de que no existía eficiencia. De acuerdo con la Secretaría de Educación, en 1990 existía una matrícula total en licenciatura de 1.097.000 alumnos, de los cuales el 82% estaban en escuelas públicas y el 18% en escuelas privadas. 30 años después, en el 2024, la matrícula total llegó a 3.755.000 alumnos, el 71% en escuelas públicas y el 29% en particulares. En ambas hay un crecimiento en términos nominales, pero en lo porcentual se presenta una disminución del 11% en las públicas y un incremento del 11% en las privadas. En cuanto al número absoluto de alumnos, durante el mismo periodo, el crecimiento para las privadas fue, que se oiga bien, del 445%, mientras que en las públicas solo fue del 197%. En cuanto al número de escuelas, en el 90, el 63% eran públicas y el 37% privadas. Para el 2024, la relación cambió de 41% y 59% respectivamente. Porcentualmente disminuyeron las públicas 22% y las privadas aumentaron ese 22%. No obstante, en el número absoluto de planteles, el crecimiento fue de 174% las escuelas públicas y 551 las escuelas privadas. Esta política del viejo régimen propició el incremento brutal de instituciones de educación superior privadas, en menoscabo, desde luego, de la calidad en el servicio, en su infraestructura física y en el equipamiento material en muchas de ellas. Aquí este dato es importante porque es a partir de ese momento que surgen las llamadas escuelas patito, que a la postre fueron muchas de ellas fraudulentas con la complicidad o negligencia inclusive de autoridades educativas. Abrieron la puerta a los negocios privados disfrazados de escuelas
Y lo que nos dejaron fueron generaciones de jóvenes engañados, endeudados, frustrados por un sistema que puso por encima el dinero del conocimiento. La Secretaría de Educación está obligada a asumir su responsabilidad, que las instituciones particulares que prestan servicios, principalmente en educación superior, no sigan proliferando en la ilegalidad. Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo modificar la Ley General de Educación con la adición de un segundo párrafo, modificación de los párrafos 4 y 5 al artículo 146 y la eliminación del artículo 150 de dicha ley para que quede establecido con toda claridad la obligatoriedad de la autorización o reconocimiento de validez oficial a todos los planes del estudio, como requisito para el funcionamiento de las instituciones privadas. Además, se busca modificar el Código Penal Federal, que ya existe en 2 entidades por lo menos del país, en los artículos 430 y 250, a fin de establecer las sanciones legales para aquellos servidores públicos que ofrecen servicios educativos sin autorización o reconocimiento oficial, incluyendo penas de prisión, multas y destitución de funcionarios involucrados, con el fin de proteger la validez y calidad de la educación. Es decir, que ninguna institución de educación superior, por ningún motivo, ofrezca o promocione públicamente carreras sin que antes cuenten sus planes de estudio con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Esta iniciativa busca garantizar que ningún joven sea estafado en su derecho a aprender. El Estado mexicano debe recuperar su rectoría moral sobre la educación. Ni en la sombra ni en el anonimato, nadie debe lucrar con el sueño de superación de los estudiantes. Con esta reforma afirmamos que la educación pública no se vende, se defiende, y con esta iniciativa la vamos a proteger. Compañeras y compañeros senadores, espero contar con su acompañamiento, porque la educación es un derecho, es una herramienta de liberación, es la herencia más grande que un pueblo puede dejarle a sus hijos. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación, de Justicia y de Estudios Legislativos.